con un incremento tremendo de la inflación, con un desbarajuste en las cuentas públicas y un gasto desorbitado. Y en este momento nos encontramos con que presentan una reforma laboral que de momento no satisface ni a trabajadores ni a empresarios, que nosotros no conocemos. Hasta el próximo martes no se le presentará, pues probablemente sea Cristóbal Montoro, el responsable de Economía del Partido Popular, la reforma laboral que pretende el Gobierno, pero en todo caso, lo que sí ha dicho Mariano Rajoy y se le ha expresado en multitud de ocasiones al presidente del Gobierno, es que el Partido Popular está dispuesto a arrimar el hombro en lo que haga falta. Pero para arrimar el hombro lo que hace falta es pactar o tratar de consensuar una serie de medidas. Hasta este momento lo único que hay es un trágala, es decir, el Gobierno presenta una serie de medidas y si el Partido Popular no se suma es que es un antipatriota y le da la espalda al Gobierno. Y lo que hay que decir es que en estos 6 años que el Partido Popular ha ayudado y ha votado a favor cantidad de medidas del Gobierno, estando no de acuerdo en la totalidad de ellas, como por ejemplo fue la reforma del FROB hace un año aproximadamente, que no se ha utilizado, lo que no es menos cierto es que el Gobierno no ha aceptado ni una sola de todas las propuestas que ha presentado el Partido Popular, bien en el Congreso, bien en Zurbano, bien en las reuniones que ha mantenido con el Gobierno. Por lo tanto, aquí no se trata de que haya ningún tipo de pacto ni de acuerdo, sino que se trata de acatar o no las resoluciones del Gobierno, del Partido Socialista, del señor Zapatero, y si no, rompen la baraja porque no están de acuerdo con aceptar nada de lo que se presenta desde el otro partido político. Ese es el talante y el talento que utiliza el Partido Socialista, y eso es lo que podemos estar viendo a lo largo de estos años, ¿no? Esta semana se celebró la primera huelga de los funcionarios. Hemos podido ver que no fue una movilización que secundaron muchos funcionarios, a pesar de que en España pues creo que hay más o menos más de 4 millones de funcionarios. Desde el Partido Popular, ¿qué valoración realizan de esta participación? Pues mire usted, es doloroso el que a personas que tienen sueldos realmente bajos, porque el poder adquisitivo de los funcionarios en estos últimos 20 años puede que se haya reducido o que se haya estancado y haya tenido una pérdida de poder adquisitivo cercana al 40%. Es decir, a personas que están trabajando, que tienen su sueldo, que hacen su declaración de la renta todos los años, que pagan su IRPF, es lo mismo que los pensionistas, los más débiles contra los que se va. Y es realmente doloroso lo que se acaba de hacer con los funcionarios, porque Bruselas no exigió que se redujera el sueldo de los funcionarios. Y el Partido Popular lo dijo claramente. Mire usted, está haciendo estas medidas que está tomando ahora, del sueldo de los funcionarios, de la congelación de las pensiones. Usted lo que pretende es, entre esas medidas y otras que tenga que adoptar, hacer este año conseguir reducir el déficit público en 5.000 millones y una segunda tanda de otros 5.000 millones, 10.000 millones a lo largo de este año. Y mire usted, si en el mes de noviembre, octubre del año pasado, cuando se presentan los presupuestos generales del Estado en España, el Gobierno no se hubiera dedicado a hacer ese plan Zapatero, el plan E, que está cubierta España entera por esas pancartas del plan E, que ha supuesto 13.000 millones de euros para los ayuntamientos, 8.000 en una primera tanda y 5.500 en otra segunda tanda, para decentar calles, para arreglar aceras, para hacer plazas, para arreglar jardines, que están muy bien y son necesarios seguramente, pero lo prioritario es lo prioritario, y si había que reducir el déficit público, ahórrese usted ese dinero y no tendríamos que estar tomando ahora las medidas que se han tomado. La huelga de funcionarios, desde mi punto de vista, yo la entiendo, es una huelga de unas personas que no se han visto respaldadas para nada por los sindicatos en estos últimos años. Hay que recordar que en la época de José María Aznar se hicieron huelgas contra el empleo, porque crecía el empleo en España exponencialmente. Llegamos a tener más de 5,5 millones de puestos de trabajo creados a lo largo de 8 años de gobierno del Partido Popular. Y ahí sí se hicieron huelgas generales. Esos fueron huelgas contra el empleo. Y en estos 6-7 años de gobierno del Partido Socialista se han destruido más de 4 millones, tenemos más de 4,5 millones de parados, han empezado a bajar los afiliados a la Seguridad Social y no ha habido ninguna huelga general para nada. Entonces, la gente en general cree que no está representada por lo que han hecho los sindicatos a este momento y, por otro lado, yo creo que están totalmente a favor de hacerle una huelga al señor Rodríguez Zapatero porque no están de acuerdo con las medidas. Sentimientos contradictorios y encontrados, pero que al final, siendo el Partido Popular un partido que no respalda y que no está a favor y que cree que no es el mejor método ni las manifestaciones y muchísimo menos las huelgas generales, hay que comprender que a quien le han tocado su sueldo y de manera importante durante estos últimos meses y de cara al futuro, tengan la indignación contenida de poder manifestarse en la calle libremente contra el desempleo, contra unas medidas injustas, y recordar que los sindicatos se manifestaron contra el empleo, y no hay más que recordar la entrega de la última fragata F-100 que se hizo aquí en Ferrol. Era yo delegado del Gobierno, era José María Aznar presidente del Gobierno, y no pudimos entrar
en la empresa Nacional Bazán de manera normal, porque había una manifestación de más de 5.000 personas que prohibían la entrada en los astilleros cuando se iba a entregar una fragata, no precisamente porque no hubiera carga de trabajo. De manera que yo creo que lo que ha habido ha sido una indignación bastante contenida por parte de los funcionarios, que es comprensible desde todos los puntos de vista. El Partido Popular no está a favor de esas medidas impuestas por el Gobierno, de esos recortes sociales, lo demostró con la votación del Congreso, y el Partido Popular pone también las suyas encima de la mesa. Me gustaría precisamente hablar de dos de ellas. Una, que se va a llevar próximamente, en los próximos días el PP las llevará al Congreso, que es la reducción de asesores. El Gobierno central tiene en estos momentos 875 asesores, que cuestan unos 45 millones a lo largo de estos 4 años, según cálculos realizados. Reducir este número de asesores casi a la mitad supondría un ahorro de 20 millones de euros. Sí, es muy importante, es decir, pero son medidas complementarias a las que ya viene presentando el Partido Popular desde hace años. Por remitirnos al tiempo más cercano, los presupuestos generales del Estado. En los presupuestos generales del Estado, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, en el debate del Congreso de los Diputados, le dijo claramente al presidente del Gobierno: no podemos gastarnos como país más de lo que ingresamos. Es decir, el presupuesto de este año, del año 2010, aprobado en diciembre del año 2009 en el Congreso de los Diputados, prevé un crecimiento del 17% del presupuesto de gasto del Estado, cuando lo que estamos es con un déficit público tremendo, galopante, con un crecimiento del desempleo de una manera importantísima, y cuando las políticas activas de empleo que deberían de estar desarrollándose no están dando ningún tipo de resultado. Bien, nosotros pedimos que no creciera el presupuesto en esas cantidades, y luego pedimos una cosa fundamental. El señor Zapatero se liquidó, cuando llegó al Congreso de los Diputados, cuando llegó al Gobierno, la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una ley de estabilidad presupuestaria que puso el Gobierno del Partido Popular en práctica a partir del año 1997 y funcionó hasta el año 2004, que lo que hacía era poner techo al gasto de las comunidades autónomas y del propio Gobierno, y límites en el endeudamiento de las comunidades autónomas. Y el Gobierno de Rodríguez Zapatero no solo no lo hizo, sino que elevó el techo este mismo año hasta el 2,5%. Es decir, un disparate, algo que no hay por dónde cogerlo. Es decir, el Gobierno tendría que haberse sujetado a esa ley de estabilidad presupuestaria que establece límites y techos en el gasto y en el endeudamiento, y además de todo eso, haber sido real en cuanto a sus previsiones económicas el año que viene. Ninguna familia puede gastarse el 17% más anualmente de un dinero que no ingresa. Por lo tanto, había que haber hecho un esfuerzo de equilibrio presupuestario y de estabilidad presupuestaria que el Gobierno no ha hecho. Y en este momento, pues lo que hemos pedido, y se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, hasta 22 resoluciones aprobadas en el Congreso de los Diputados que el señor Rodríguez Zapatero no ha cumplido, entre ellas la reducción de ministerios que no tienen competencias, como el de la vivienda, como el Ministerio de Igualdad, reducción de ministerios, reducción de vicepresidentes del Gobierno que no son canonjías. Es decir, al señor Chávez se le trae de Andalucía y se le nombra ministro de Administraciones Públicas con rango de vicepresidente del Gobierno para no bajar su estatus que tenía como presidente de la Junta de Andalucía. Es